Muy buenas, bienvenidos a Normaland. El arte puede resultar terapéutico para los creadores si ellos lo persiguen y lo precisan. De hecho, es una realidad frecuente. Lo que no es tan común es que la pieza artística, además de sanar a su autor, también reconforte a sus consumidores. Las que lo consiguen son las que realmente pueden ser llamadas obras de arte. Moribundo lo es, sin lugar a dudas. Bienvenidos a Normaland, el podcast de la redacción de Norma Editorial. Es la ópera prima de Fran Mariscal, a quien tengo el enorme placer de saludar al mismo tiempo que lo felicito por su trabajo. Fran, ¿cómo estás? Pues muy bien, tío. Qué bien lo hace, Guille. Enhorabuena por este pedazo, te veo que te has marcado. Gracias. En esta mesa además también está el director editorial de Norma y editor de este cómic, Luis Martínez, ¿cómo estás? Pues muy bien, José. Y la responsable de marketing, Elena Zamblá, que además es una gran lectora y crítica porque controla mucho de terror. Elena, ¿cómo estás? Muy bien. Y para empezar, como siempre hacemos, teniendo aquí al editor, me gusta que sea la persona que lo ha trabajado con el autor quien presente la obra. Luis, ¿qué podrías contarnos de este moribundo? ¿Cómo nos lo podrías describir? Bueno, podría contar muchas cosas, pero tengo que decir que Moribundo es como un tour de force, es un do de pecho de Fran. Es un trabajo de una calidad artística innegable que me ha hecho muchísima ilusión editar, porque antes de entrar en materia un poco de qué va el libro, pues tengo que contar que Fran y yo nos conocemos ya desde hará unos 10 años, yo creo, ya era unos 10 años, y la verdad es que he visto a lo largo de estos 10 años cómo el arte de Fran iba evolucionando pues muchísimo, desde sus tiempos en la Escola Joso a todas las veces que nos hemos ido viendo. Fran se venía, me acercaba, me decía, oye, mira lo que estoy haciendo ahora, mira eso, y yo, hostia, Fran, qué chulo, mira lo que estoy haciendo ahora, y en una de estas me vino, creo que fue en un salón del cómic, si no recuerdo mal, y me dice, mira, he hecho esto. Y me enseña ahí un PDF en el iPad de unas 200 páginas y yo, ¿pero esto qué es? O sea, no te enseñó 10, ya te enseñó 200. No, él dijo así, empezó a hacer como así scroll en el iPad y no acababa el scroll nunca y era moribundo, ¿no? En un estado bruto, y la verdad es que quedé muy enamorado del arte de Fran, que yo creo que ya había llegado, ya era bueno y Fran ha ido mejorando con los años y había llegado a un nivel... La verdad es que un nivel excelente y que se ve muy pocas veces en una ópera prima, ¿no? Entonces Fran me contó un poco de qué iba esta obra, que es Moribundo, que es una obra vampírica, que Fran ya ahondará un poco en esto, porque también sirve como una analogía de la salud mental, como un cuento de hadas cruel. Yo lo defino mucho como si una Anne Rice poseída por el espíritu de William H. Burroughs en una noche de fiebre hubiera hecho un maratón de películas de David Lynch mientras se encontraba en esa duermevela y con privación de sueño hubiera parido esta gran obra que es Moribundo, que al final es un delirio, es un viaje onírico, es una narración a través de unas etapas de un duelo emocional, ¿vale? O sea, digamos, y luego con un arte que nos recuerda mucho al mejor Sienkiewicz, nos recuerda al McKean, nos remite mucho sobre todo a la gente que ya tenemos una determinada trayectoria en los cómics y que nos enamoramos del Vértigo de los años 90. Vértigo era aquella línea que sacó de DC, en la que teníamos grandes nombres como Alan Moore, teníamos Neil Gaiman, todo el desembarco de los guionistas británicos, y que dieron una vuelta de tuerca al género, entre comillas, superheroico, porque tampoco era lo que trataban ese día, y que permitió abrir la puerta a nuevos creadores y a un cómic un poco más adulto, ¿no? Pues nos remite un poco a aquellos cómics, pero tampoco sin ser eso, ¿vale? Es un poco una versión actualizada del 2025 de eso, que ya nos contará Fran un poco si han sido sus influencias o no. Entonces, claro, yo creo que este cómic va a apelar a muchísima gente por muchísimas razones. Y bueno, pues son 200 y pico páginas de pura ambrosía artística
con sus reminiscencias góticas, porque bueno, aquí el Fran pues también la cabra tira al monte, y ya sabemos que el Fran es un romántico gótico. También la banda sonora que podría sonar aquí, que sería un poco de Depeche Mode, un poquito de New Order, un poquito por allí, ¿no? Bauhaus y tal, y todo esto. Así que bueno, a la gente que también le guste ese rollo, pues se puede acercar a Moribundo. No me quiero extender más porque ya lo dirá Fran. Solo digo que este es un cómic que hemos cuidado con mucho mimo todo el equipo, lo ha cuidado Fran. Me gustaría también resaltar que el diseño ha venido por parte de Héctor Marker, que ha hecho un trabajo excepcional junto con Jessica, nuestra diseñadora interna. Y bueno, estoy contentísimo de haber publicado la primera obra de Gran Aliento de Fran después de 10 años de amistad. Si después de la presentación que ha hecho Luis no sentís un irrefrenable deseo de leer Moribundo, vosotros y vosotras no tenéis corazón. Fran, ¿qué te motivó a ti a crear este cómic? ¿Cuál fue la razón por la que tú decidiste que tenías que dar forma a un tebeo tan completo, tan lleno de matices y con este arte tan espectacular? Lo primero que voy a decir que qué bonito lo que has dicho, Luis. Ha sido precioso y convincente, que es lo que Y a nosotros nos convincente interesa. sí, joder, y que cómo suena, ¿eh? Claro, yo con los cascos ahora estoy escuchando ahí tu voz y digo... Joder, que tienes que creértelo, Fran, porque joder, eso es lo qué que vozarrón. Pues, a ver, lo de Moribundo surge un poco como una necesidad de purga personal. Después de haber vivido una etapa complicada en mi vida, padecí de una depresión muy, muy gorda, a raíz de un desengaño amoroso, de una ruptura después de muchos años, y que conllevó una cosa llevó a la otra, y al final me generó pues una depresión de caballo, que se suele decir. Durante este proceso pues perdí las ganas de dibujar, perdí las ganas en general de todo, y fue gracias a la ayuda de mi familia, de gente que fue apareciendo en mi vida con buenas intenciones, y sobre todo gracias a la ayuda de la terapia y de los especialistas, pues conseguí salir a flote de ese pozo, vamos a decir, oscuro y destructivo, y gracias a eso pues logré encauzar un poco lo que era la idea que fue rondando mi mente, porque yo empecé Moribundo realmente durante las terapias con mi psicóloga. Ella digamos como que me ofrecía la idea o me iba así como inoculando un poco la idea de que escribiera realmente cómo me sentía, y que era un método pues eso, terapéutico para yo también expulsar todo ese sapús, ¿no? ese veneno que tenía ahí dentro. Y como yo escribiendo realmente no sentía que era mi método de expresión con el que yo estuviera cómodo realmente, o con el que tuviera más traza, le pedí que si podía ser mediante dibujos y mediante un cómic, y ella dijo que por supuesto, porque así también íbamos superando ese bloqueo artístico que tenía en ese momento. Evidentemente no pasé de las 2 páginas porque no estaba en condiciones mentales de hacer el trabajo que luego he hecho. Pero cuando ya me recuperé, rehice mi vida, volví aquí a Barcelona y me asenté otra vez por aquí, revisité aquellas páginas y dije, hostia, yo creo que aquí hay una historia que puede ayudar a otra gente y que les puede servir de más que de autoayuda, de alarma, ¿sabes? De eso, como un warming, ¿no? De decir, creo que lo mismo esto me está pasando a mí también. ¿Y cuánto debemos identificarte con Egon? Egon es el protagonista de Moribundo, el gran protagonista, y el que aparece su cara en la portada. ¿Cuánto debemos identificar a Fran Mariscal con Egon?
Bueno, yo creo que al final hay personajes dentro de la historia que la gente que me conozca a mí, que conozca realmente lo que me ocurrió a mí, pues inevitablemente va a haber reminiscencias, ¿no? Va a haber paralelismos muy claros. Y luego hay otros personajes a los que quizás no consiguen ubicar. Entonces, la gente más morbosa, que al final es un poco de morbo eso, que es precisamente lo que yo no quería tratar en Moribundo, pero bueno, la gente que conoce eso, que conoce el background de la historia, me viene y me dice, oye, ¿y este personaje quién es? ¿Este quién era? No sé qué. Y yo le digo, no es nadie. O sea, realmente lo mismo es una amalgama de personas o de... Sin ir más lejos, ¿no? Sin entrar mucho en spoilers, pero aparece, por ejemplo, un personaje que es la Parca, ¿no? Que es la muerte. Y la trato como un personaje que de entrada puede dar miedo o puede generar un poco de pudor y de recelo, pero luego sus intenciones dentro de la historia son buenas, y de hecho es la persona que le ofrece un vendaje y un curetaje a Egon en la historia, que no deja de ser mi psicóloga en este caso, por eso también la quise representar de blanco y todo eso, ¿no? Entonces sí que hay reminiscencias y hay evidentemente lo que le pasa a Egon es algo que a mí me pasó y que yo viví en mis carnes, incluso muchas cosas que están tocadas de manera más sutil dentro de la historia, que quizás no todo el mundo es capaz de percibir. Son cosas que a mí me llegaron a ocurrir, pero intento que los personajes tengan igualmente voz propia y yo mismo, mientras hacía la historia, como que me dejaba conquistar e incluso llegaba a empatizar con los personajes, tanto con los que tienen mejores intenciones como con los que sus intenciones no son tan positivas. Al final, como creador, y al ser esta mi primera obra como guionista también, que era donde yo más carencias puedo tener claras o que yo perciba, digamos, con más claridad, tenía miedo de hablar de algo de lo que no tuviera ni puta idea. Entonces prefería contar algo de lo que yo realmente sí que creo que soy conocedor, y era precisamente de esa etapa, de ese duelo por el que pasa el protagonista, pero también al haberlo vivido en primera fila, y ya te digo, sin entrar mucho tampoco en terreno spoiler, que si no es una cagada, pero que también me parecía muy importante darle tridimensional al personaje de Liz, que se presenta aquí como una especie como de antagonista, pero que realmente es un personaje que cuando te lees la historia también entiendes por qué es como es y de dónde viene, ¿sabes? Tiene un pasado. Sí. Es un personaje herido también. Efectivamente. No deja de ser una relación entre dos personas heridas. Son dos personajes y al final es como uno tiene intención realmente de salir de ahí, y como otro ha abrazado esa herida y la ha hecho su modo de vida y su personalidad incluso. ¿Has tenido ocasión de hablar con tu psicóloga una vez publicado el cómic? ¿Sabes si ella tiene el ejemplar, lo ha leído? ¿Te gustaría que así fuera para comentar con ella sus impresiones? Pues hace unos días me llegó un mensaje de ella a través de un tercero, de que se había enterado de que había hecho el cómic, de lo que iba y todo eso, y que joder, que era un orgullo, ¿no? Que le llene, porque al final no deja de ser para ella también un check, ¿sabes? De trabajo bien hecho, ¿no? Claro, Lo he hecho claro. bien, coño. Sí. Joder, he conseguido que Se esta puede persona... sentir orgullosa, claro. Eso es, he conseguido que este chaval pues salga a flote y mira, y encima ha conseguido publicar esto. Yo no sé si ella lo habrá leído, no creo. Hombre, sería un puntazo que ella lo viera, y al menos que... ¿Cómo se llama tu psicóloga? Maripaz. Maripaz, no sé si nos vas a ver. Si por casualidad llegase este episodio a tu ordenador y hubiese YouTube o cualquier plataforma de audio, échale un
tiempecito a Moribundo, porque aparte de que tú, como bien ha dicho Fran, apareces, eres una de las grandes artífices, o sea que siéntete orgullosa. Y aparte es uno de los grandes ejemplos de catarsis a través del arte, o sea, digo que me refiero que... Claro. Maripaz, puedes usarlo en tus sesiones. Elena, como comentaba Luis al inicio, el terror está presente en Moribundo. Como tú eres la gran conocedora del género aquí en Norma, y eres experta en todas sus características y bondades, yo quisiera que nos relataras cuáles son los aspectos esenciales del género que Fran ha sabido incluir con gran maestría en este Moribundo. Bueno, pues siempre desde el respeto a lo única que es la obra de Fran, obviamente, usar el mito del vampiro para hablar de algo, ¿no? Que al final, si le quitas el terror a este cómic, funcionaría igual como drama o como historia, pero obviamente no tendría el mismo impacto ni de lejos, ni funcionaría ni te llegaría tan adentro, ¿no? Al final, el no muerto, en este caso, es alguien que tiene como esa sed de sangre, pero precisamente la sangre es lo único a lo que no puede acceder porque es lo que le ha generado ese estado. Entonces está como todo el rato que ni pertenece al mundo de los vivos ni al de los muertos, y es como tiene que sobrevivir igualmente en ese estado y aprender como que tiene que salir de ahí. Y obviamente todas las viñetas de Fran son magníficas, pero el color, la ambientación, como hay páginas en las que la sangre lo inunda todo, hay páginas como que estás con la misma angustia del personaje pasando por todas las fases del duelo emocional que él también pasa y lo acompañas, y al final, como bien decían ellos, pues la catarsis emocional está tanto en el guión como en el dibujo, como en todos los elementos que él usa del terror, que lo hace, como bien decías, con una maestría absoluta. Y yo creo que precisamente dentro del género del terror, hablando de salud mental, es una de las grandes obras que tenemos aquí, porque lo hace muy bien. Más argumentos arrebatadores para que no os perdáis Moribundo. Yo ya no sé qué más podemos hacer para que vayáis a la librería a pillaros Moribundo. Fran, con este cómic tú has aportado una intensa reflexión sobre los procesos creativos, sobre las aproximaciones tóxicas, sobre el afecto, sobre la necesidad de abandonar una relación cuando ésta empieza a hacer daño. Y además lo has hecho retratando una experiencia de duelo, hasta el punto de identificar los capítulos con las diferentes fases del duelo. ¿Qué te sedujo de estructurarlo así? Me comentabas antes que, claro, para ti era un ejercicio también de ayuda hacia gente que pueda sentir lo mismo. ¿Tuviste en cuenta esto cuando decidiste estructurar el cómic de esta manera? Sí, fue yo creo que fue la clave para no volverme loco a la hora de estructurar lo que es el principio, el nudo del desenlace. El título propio de Moribundo viene de un libro de una terapeuta de Elizabeth Kubler-Ross, que hablaba precisamente sobre ese estado de entre la vida y la muerte, y esas etapas de duelo, digamos que pertenecen a ella. Ella, digamos que fue la que acuñó los diferentes, ¿no? Lo de ira, negación, bla, 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 bla. Esto ya os lo conocéis, y si no lo iréis descubriendo con el propio libro. Pero es curioso, a mí lo que me sorprendió, y esto lo descubrí también, no sé si fue durante las terapias o fue indagando por mi cuenta, pero que es muy curioso que ella aplicó esto con el tema de cuidados paliativos ya, o sea, con gente que está muriéndose de verdad, y cómo afrontan esa terrible realidad que, vale, me queda tanto, y pasas como por todas esas etapas de primero no te lo crees, ¿no? De esto no me puede estar pasando a mí, luego te da coraje, te enfadas, te encoraja porque dices que yo, ¿cómo es posible? Me cago en la puta, que no sé qué, bla, bla, bla. Luego te entra como un estado de letargo, de depresión, de es que de a mí, ¿por qué? Bla, bla, bla. Incluso de culpa, de es que esto me lo he buscado yo, no. Y descubrir que todo eso resulta que es lo mismo que padecemos cuando entramos en una depresión por la pérdida de alguien, de un ser querido, como puede ser eso, una relación de pareja. Dije, hostia, qué interesante. Es curioso porque al final no deja de ser como alguien que se te ha muerto o
o alguien o un mito que se te ha caído, ¿no? De repente. Entonces dije, vale, qué curioso, porque yo lo vi y dije, es que a mí me está pasando esto, pero además hablaba como de círculos viciosos, de gente que no terminaba de salir, sino que no era no era un recorrido en orden, sino que había gente que volvía otra vez atrás, que no salía, ¿no? Del bucle. Y dije, wow, esto le pasa a mucha gente, y conozco a mucha gente que vive en este bucle eterno de toxicidad al final. Y me di cuenta, que es algo que con lo que yo quería incidir mucho en la obra, que no solo la felicidad se contagia, ¿no? Eso de que tiene una risa contagiosa, ¿sabes? De que estoy al lado de esta persona y que yo vuelvo a casa y vuelvo contento, con ganas de todo, sino que también hay muchísima gente que te contagia la tristeza y que te puede realmente contagiar una depresión. Es que si te rodeas de ese tipo de personas, es un imán de problemas, un imán de cosas nocivas que al final acaban aplacándote, y hay que saber identificar eso y salir de ahí y rodearte sobre todo de gente que aporte. Porque si no, esta gente, como bien ocurre en mi cómic, van a estar solamente ahí, les vas a interesar solamente para chuparte la energía y encima atribuirse el mérito. Entonces hay que saber ver con claridad esas señales. Al hilo de lo que tú comentas, ¿no? De esa gente que aporte, de la que te tienes que rodear, yo creo que le haces un bonito homenaje a esas personas que ayudan. Recuerdo una doble página en la que está Egon con sus padres y le dicen algo muy bonito, le dicen: queremos que te quieras como te queremos nosotros. A mí eso me enterneció, me pareció, y luego está también el personaje de Piedad, ¿no? O sea, tú homenajeas en Moribundo a la persona que está al lado del que sufre, al cuidador, al que ayuda. Eso me pareció tan necesario como bonito. ¿Fue uno de tus propósitos iniciales? Sí, totalmente también. Yo creo que al final era inevitable, que me parecía vital dentro de la historia, mostrar, igual que lo viví yo, gente que siempre había estado ahí y que seguía estando ahí, gente que había estado ahí y que de repente se desvelan con malas intenciones o te dejan de lado, y también gente que nunca había estado y que llega a tu vida en el peor momento y desde ese mismo instante te abren te muestran su mejor cara y te muestran de manera genuina lo buenos que pueden llegar a ser contigo y la paciencia que pueden llegar a tener, como pues el personaje de Piedad. Entonces están por un lado los padres, que al final dicen, bueno, pero es que los padres, bueno, hay padres y padres. En el cómic era súper importante mostrar a los padres de uno y los padres de otro, porque eso es la pieza clave de cómo un personaje u otro va a afrontar el conflicto interno. Entonces creo que era muy importante mostrar la cara A y la cara B, ¿sabes? Porque al final dependemos mucho de con quién nos rodeemos y de esas herramientas que llevemos en nuestras mochilas, ¿sabes? Y eso se lo debemos sobre todo a nuestros padres, profesores, tutores, y esa gente a la que te vas encontrando por el camino, que efectivamente aporta. La gente que se dedica a sabotearte y a quitarte esas herramientas con las que tú te puedas enfrentar a las adversidades, me parece que son gente a la que hay que pegarle una patada y mandarlo a tomar lo más lejos por posible, culo. lo más lejos posible. Sí. Lo difícil es ver las señales. Efectivamente, darse cuenta. Ya hemos dado algunas pinceladas del arte de Moribundo, del dibujo, del color, pero siempre les gusta también profundizar en ello y se lo solemos pedir al editor, que en este caso, pues como bien sabéis, es Luis. ¿Cómo nos podrías describir el arte, el apartado gráfico de Fran en este Moribundo, Luis? Bueno, como ha adelantado, perdona, nos lleva un poquito incluso a los 90, que en gran parte era como la edad dorada de este tipo, incluso la edad dorada de
del terror, incluso desde los 70, 80, 90, pero de unos tratamientos un poco más oscuros en la parte del cómic, nos lleva ahí. Nos lleva Sienkiewicz, que también me consta, Frank, que te encanta Sienkiewicz. A mí me flipa Sienkiewicz, a todos nos gusta Sienkiewicz. Aquí praise the Sienkiewicz, ¿vale? Pero bueno, quitando todo eso, quitando McKean y Sienkiewicz, que ya he visto aparte, es Fran, ¿vale? O sea, no es un copycat, ¿vale? Es Fran con su propio estilo, tiene una línea que a veces desdibuja cuando le conviene para tratar las emociones dentro, a veces es una línea que es un poquito más dibujada. También me gustaría destacar a veces que juega bastante con las composiciones de página, ¿vale? Estos son herramientas que se utilizan a veces para enfatizar emociones, para hacer escenas un poco que más de acción o no. El color también es fundamental a veces en algunos casos, ¿vale? Tiramos a rojos cuando hay escenas un poquito más subidas y emocionalmente subidas. Desdibujamos muchísimo la página en escenas que son un poco más oníricas. Recuerdo incluso algunas de las escenas del bar que tienen unas tonalidades un poco diferentes al resto, porque está en una especie de delirio alcohólico y además atrapado, ¿no?, en una trampa así, entonces también juega. Lo hace muy bien, Fran, la verdad. La verdad es que solo tengo buenas palabras, porque creo que es un cómic que está lleno de ciertos gráficos, ¿vale? E incluso tenemos algunas recompensas para la gente que nos gusta el terror, porque hay una serie de monstruos al final bastante guapos, ¿vale? Hay unas dobles páginas así bastante chulísimo, no quiero decir nada, pero hay casi body horror andrógino en algunos momentos, bastante guapo, y yo creo que quien quiera que se acerque a esto verá que lo podrá ver, ¿vale? Lo que digo, a ciertos gráficos, los personajes están dibujados de determinada manera, también el personaje de Piedad, cuando lo veáis, veréis que siempre tiene como unos mismos tonos también, como lo ha comentado Fran, porque es un personaje central que irradia una determinada luz, entonces tiene tal. El personaje de la muerte también está dibujado de determinada manera. Que además está muy bien que hayas utilizado a la muerte dibujándolo de esa manera, porque la muerte al final no es lo que nos recuerda que estamos vivos. O sea, digamos, la muerte no tiene por qué ser un personaje negativo. O sea, vivimos porque luego morimos, y si no, no tiene sentido que vivamos, ¿no? En todo caso, todo muy bien planteado. Quiero destacar también la cubierta, que es algo que Fran tenía como muy claro desde el principio, y que luego con el equipo hemos ido trabajando un poquito para conseguir un poco la cubierta más óptima, y es un primer plano que directamente nos interpela, ¿vale? Digamos, un personaje nos habla, está lleno, la expresión de Ego en este caso está llena de matices en la cubierta. Creo que ha quedado muy redondo. Y dentro, cuando lo veáis, tendréis algunas splash que os molará. A la gente del cómic le va a flipar, ¿vale? Y a pesar de todo lo que te digo de todo esto, es un cómic que puede gustar a todo el mundo, ¿vale? O sea, es un cómic que se puede acercar gente del terror, es un cómic que se puede acercar gente de novela gráfica general, de librería general, ¿vale? O sea, no me gustaría encasillarlo como cómic de terror, porque lo es, pero no lo es a la vez, ¿vale? Y ya nada más, podría tirarme mucho tiempo hablando, pero prefiero no hacerlo, porque ya sabéis que si me des cuerda, yo ya me pongo un análisis para mí solo. Ya ¿vale? sabes que somos fans de tus descripciones, Luis, nos encanta. Fran, ¿te llevó mucha experimentación a alcanzar el resultado estético y la atmósfera visual de Moribundo? Pues la verdad es que no. O sea, Lo tenía súper claro de inicio. bueno, me dejé llevar y ya está. Dije que salga como salga. Y si esta página no queda tan bien como la siguiente, pues ya está. Y el próximo será mejor. Y fue un poco así. Me dejé llevar. Lo que sí que tuve muy claro, y veo que no, o al menos la gente no se ha dado cuenta o lo ha pasado más por alto, es el hecho de que a la hora de diseñar los personajes, si bien yo los improvisé un montón, sí que hubo algo que tuve muy en cuenta siempre, y es la teoría de formas. Una teoría a la hora de crear personajes, ¿no? Partiendo de formas básicas como el círculo, el triángulo y el cuadrado, que cada elemento pues simboliza o representa en el subconsciente algo
o positivo o negativo o de fortaleza, por ejemplo. Entonces yo lo apliqué a los complementos que llevan los personajes. Entonces, si un personaje tiene buenas intenciones, tal, pues probablemente tenga algún complemento que sea circular o que evoque esa redondez. Y si el personaje es más negativo y tal, pues tendrá más aristas. Entonces, eso sí que lo tuve muy en cuenta. Y también tuve muy presente la composición de páginas, como bien ha dicho Luis, y a la hora de narrar. Yo siempre digo que el cómic se parece más al cine que a la ilustración, y que lo más importante siempre es la manera en la que se cuenta la historia. Todas las historias están ya contadas, pero realmente lo que diferencia una de otra es el director, ¿no? Es la persona que está entre bambalinas. El Eterno, lo que importa ahora mismo es la forma y no el fondo. Sí, entonces al final, siendo dibujante de cómic o guionista de cómic, eres un one man army, ¿no? Haces todo, eres el director, eres la actriz principal, el secundario, el de maquillaje, el de iluminación, el de los atrezos, lo eres todo. El de sonido incluso, lo eres absolutamente todo. Entonces eso es mucha responsabilidad y hay que saber gestionarlo. Yo sí que tengo mis manierismos, ¿no? Y mis inquietudes, y sí que tenía claras algunas cosas, como esto que te he dicho de los personajes, y también tenía claro que quería utilizar esto de romper las calles, ¿no? Que eso es algo que mucha gente ha dicho, wow, súper original, nunca lo había visto, eso nunca se ha hecho. Bueno, sí que se ha hecho. Se ha hecho y además hay un cómic de Batman, de hecho, en el que de esta época Vértigo, en el que se utilizaba esto de romper las calles cuando las cosas se estaban poniendo un poquito más peliagudas. Yo lo utilizo sobre todo para crear una inestabilidad al lector. O sea, yo lo que buscaba era sentir esa desconexión, ese desconcierto como el que yo sentía cuando estaba durante ese duelo, en el que el tiempo, porque al final las calles simbolizan el tiempo entre una acción y otra dentro de un cómic, se podían dilatar o se podían destruir, en el que tú no sabías cuánto tiempo estaba pasando. Al final te genera como una incomodidad, una incertidumbre de no entiendo muy bien por qué me está dividiendo esto o por qué está fragmentándose esto. Pero sobre todo la utilizaba cuando las cosas empezaban a ponerse un poquito chungas y un poquito reguleras. Igual que también intentaba que cuando Egon y Liz estuvieran juntos, utilizar un 2x2, por ejemplo. O sea, son tonterías que para el que se está leyendo la historia lo mismo, ni lo percibe de entrada, pero ahí está, ¿sabes? O sea, queda un poco por ahí. Igual que un director te mueve la cámara de una manera, pues yo intento encuadrar y planificar las páginas para que la lectura y el viaje tenga un sentido con la historia, vamos. De hecho, la maestría está en eso, en que no te des cuenta, pero si no te evoque diferentes emociones. Yo, a lo que decía antes, si se ha hecho antes, vale, sí, pero nadie lo ha hecho como tú, Fran. Continuando con el aspecto gráfico, porque tenía muchas ganas de preguntarte por qué incluiste esos elementos gráficos que nos retrotraen, que nos recuerdan a épocas pasadas, tanto en la estética como en el tiempo. Es decir, es como para ratificar que el dolor nos ha acompañado desde el inicio, porque hay dibujos que parecen propios de una época medieval, y luego también hay otros dibujos que son como anatómicos. Es decir, ¿qué te convenció, qué te inspiró para hacer ambas inclusiones? Pues realmente, como bien has dicho, que un máquina se la sabe toda. Es que Fran me quiere mucho. Que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero aquí está Don Diablo también. Pues sí, es porque me fascinaba que había monstruos desde hace eones, y que al final
no son tan diferentes a los monstruos que conocemos hoy día. A mí siempre me pareció muy inquietante el hacer un poco este collage y el representar también esa incertidumbre y ese malestar, ese miedo, ese terror con algo que aparentemente conocemos, pero que por otro lado tampoco entendemos del todo. Y al final el miedo se basa en eso, en lo que no entendemos. Eso es lo que la gente más teme, lo que no entiende. Entonces me parecía muy interesante, sobre todo en el capítulo que ha mencionado antes Luis, en el que Egon está en un estado como de... Está un poco borracho, le han dado de beber una bebida que le está dejando así como enajenado y como mareado, y intercalar ese viaje con elementos antiguos, que también tiene un sentido luego dentro de la historia, porque hay un mal que habita en el pueblo de Hollow Hill muy antiguo y probablemente que viene de esa época. Entonces, partiendo de que le están dando, esto es un poco spoiler, pero que le están dando de tomar algo que procede de algo antiguo, pues yo le veía una lógica a incluir eso. En cuanto a lo de los dibujos anatómicos, también los incorporé porque siempre me parecieron muy terroríficos. O sea, Totalmente. Daban, no hay nada más terrorífico que un tratado de mucho, anatomía del siglo XIX. Daban mucho miedo y de hecho hay algunos que utilizo que son directamente de forenses, o sea, de archivos forenses típicos que se utilizan para marcar donde la víctima ha sido herida o ha sido dañada. Y eso también me pareció muy, muy lógico incorporarlo para ir descubriendo dónde estaban esas heridas que tenía el protagonista. Y el componente lírico, porque hay un poema que aparece a lo largo de las páginas que es un retrato magnífico del estado emocional de Egon, y nos recuerda muchísimo a la creación romántica del siglo XIX. Eso, ¿por qué lo incluiste? Que queda magistral, ¿eh? Es uno de los argumentos que aún nos sirven para seguir convenciendo de que debéis leer Moribundo. Pero ese componente lírico, ¿por qué decidiste incluirlo? Pues ese poema surge del problema de aquí el colega, que a poco tiempo de que eso se pusiera ahí en rotativa ahí a imprimir, me dijo: Guillo, esto no puede ser, porque el poema original era de T.S. Eliot. Pero había un poema original. Había un poema originalmente. Ya había un componente lírico inicial. Sí, sí. Un poema que descubrí. Yo sentía la necesidad de que la obra estaba incompleta, de que necesitaba que hubiera un componente narrativo o metanarrativo dentro Sirve como hilo. Como hilo, exacto, entre capítulo y capítulo. Y de casualidad llegó a mis manos una serie de poemas de T.S. Eliot en los que incluso incluye la palabra moribundo, en la que hablaba de los hombres huecos y de la tierra hueca. ¿Resultaron inspiracionales esos textos de T.S. Eliot? Sí, pero realmente el cómic, como bien dijo Luis, el grosso de la historia, las 200 y pico páginas, ya estaban. Entonces fue como una casualidad, casi como, no sé, fue algo muy mágico. Decir, hostias, que este tío también ha hablado de algo parecido a lo que yo estoy contando, pero lo ha tratado y lo ha expresado mediante la poesía, que era lo que él controlaba. Yo lo he hecho desde el cómic porque es lo que más traza o donde más seguro me siento. Entonces dije, vale, pues incluyo extractos y cachos del poema dentro de la historia. En un principio no había problemas, pero luego sí que surgieron problemas con temas de derechos y cosas que podía... Eso es lo que él te dijo, pero en realidad fue
que Fue. me dice que yo, el Elliot escribe bien, pero es que el Fran es que capaz de Fran- hacerlo mejor. El Fran lo puede hacer Debía mejor. decir esto y... Sí, entonces me metió el mío en el cuerpo, que él es experto también en meterme el mío en el cuerpo. Para algo soy editor. Para algo es editor, claro, eso La figura viene más terrorífica del sector. del sector del cómic. Y me dijo, esto no puede ser, vamos a meter otro tipo de cosas, metemos a Becker, metemos a Espronceda, que son autores que a mí también me flipan, pero no encontraba poemas que acompañaran a la vez, no a la historia, sino a cada capítulo, porque como cada capítulo evoca una fase del duelo, pues también el poema tenía que ir en sintonía con el capítulo y a la vez con el total de la obra. Entonces ya, después de una noche de no dormir, de estar con la preocupación en el cuerpo y de leerme ahí a saco poemas de Espronceda y de Becker, llegué ahí a la epifanía y dije, vale, como este cómic no sucede en un mundo real, sino que todos son ciudades y personajes y tal ficticios, me invento aquí una figura de un poeta que les guste a algunos de los personajes, y que sea un mashup de cosas, un remix de cosas que a mí me gustan y que creo que pueden ir bien con el tonito de la historia. Pues te quedo redondo. Tengo que decir que lo hice aposta. ¿Vale? Sí. O sea, digo, para que Fran pudiera entrar en ese estado de duermevela, ¿vale? Necesario que atraviesa el cómic, le pasé varios poemas y le dije, esto tiene que estar para mañana, Fran. Vale, entonces Fran no durmió Casi. mientras leía a Becker, Espronceda y todos los románticos del siglo XIX, ¿vale? Todo eso germinó en su cabeza y luego salió este maravilloso poema, fruto del delirio y la privación del sueño, por la que atraviesa también Egon a través de todo el estado, y salió esto y fue como el broche de el genial. broche de oro para Ya era el genial. cómic. Antes, cuando conoces la historia del poema, aún lo enaltece mucho más. Está Sí, claro. No, casi caigo en otra depresión. Oye, Elena, ¿tú ya has tenido ocasión de hablar con prescriptores, con recomendadores, con gente que sabe del tema y que ya han leído el cómic? ¿Qué impresiones despierta Moribundo entre la crítica? Bueno, pues obviamente, aparte de todas las virtudes que ya se han comentado aquí, pues al final lo que decíamos, ¿no? Los temas de salud mental, relaciones tóxicas son temas que tocan a todo el mundo, y tanto te gusta el terror como si no, acompañas a Egon, que al final es un personaje muy humano, en todo el viaje que hace, desde estar roto por completo, la desesperación absoluta, hasta la esperanza, y todo el proceso que hace y cómo lo hace, ¿no? Al final ya hemos destacado aquí todas las virtudes que tiene el cómic, que repito que es así, o sea, realmente es muy bueno, y a la gente al final es lo que le gusta, ¿no? Que a pesar de que el arte sea increíble, de que estén leyendo algo original, sea algo con lo que se puedan identificar, ¿no? Y es como que vives el cómic desde otro punto de vista, a pesar de que sea como un delirio, o sea, te metes en el delirio, luego como que estás con él, ves como lo que decías, ¿no? Lo que decíamos antes de... Ves cómo él va reconociendo lo que le hace daño, lo que tiene que dejar atrás, cómo él va viviendo su propia catarsis. Entonces, al final él se transforma y tú, como lector, pues te transformas con él, ¿no? Y al final no eres el mismo, la misma persona cuando empiezas el cómic que cuando lo acabas. Y más después de escuchar también ahora todo lo que ha explicado Fran, pues obviamente eso cobra mucho más sentido que nunca. Y precisamente por todos estos motivos, al final es un cómic que creo que va a disfrutar muchísima gente, y es lo que me han estado remarcando. Además, Fran también fue tan amable de hacer unas láminas especiales preciosas. Hay una que lleva el poema del que hablábamos detrás escrito, y también ha facilitado mucho la tarea de que la gente, pues, que lo ha recibido ya y lo ha recibido pues en este empaque más especial, realmente lo disfrute más, ¿no? Esas láminas que en todas las ciudades por las que pasará Fran presentando el libro, celebrando sesiones de firma, le enviaremos unidades a los libreros para que las puedan regalar a medida que compráis el tomo. Oye, Luis, tú como editor y principal sufridor en la comercialización de tus libros, ¿qué estás contento con la visibilidad y la distribución que está teniendo Moribundo? Hombre, yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que hubo una jornada inaugural, ¿no? Ahí en Jerez apoteósica, creo que fue medio Jerez, ¿no? A la presentación casi. O sea, Yo creo que sí. A mí me lo pareció. O sea, allí ha tenido su paso por el Salón del Cómic de Granada, que según me consta también ha sido un éxito. Estamos empezando a recibir las primeras reseñas. Los datos que nos paséis vosotros de colocación también son muy buenos. Y joder, es que, perdón las palabras, pero es que así da gusto, ¿sabes? Digo, porque cuando llevas mucho tiempo trabajando un libro, el autor lleva tanto tiempo trabajando un libro, todo el equipo también que hay detrás que acompaña, digo que aparte, o sea, que yo soy el editor, ¿vale? Pero esto sería un poco de la figura del editor, es un poco como el director de orquesta, ¿vale? O sea, de detrás hay como muchísima más gente, ¿vale? Que lo hace. Ya he comentado a Jessica, he comentado a Héctor, tenemos al departamento de producción, tenemos a la imprenta, hay un montón de gente que hace que este libro sea el mejor libro posible que podríamos hacer entre todos, y luego ver que, joder, que la gente lo está apreciando, pues coño, es como que el niño te ha salido guapo, ¿no? Que nos ha salido bonito, ¿no? Sí. El niño, y ahora, oye, cualquiera que se acerque a él ahora tras escuchar este Normal, joder, pues espero que podamos cumplir las expectativas, que estoy completamente seguro que sí, porque los runrunes que me llegan de las próximas firmas que va a tener Fran y demás, hay expectación, además, y bueno, se acerca todo y creo que se han dado como una conjunción de mil y un cosas, ¿no? De tiempo que ya... Sí, la verdad que es uno de los títulos que más solicitudes por parte de librería nos están llegando para celebrar sesiones, y eso es muy... Ya es un síntoma de que puede funcionar, de hecho ya está funcionando bien, pero de que puede tener un larguísimo recorrido, lo cual es muy alentador. Fran, por ir acabando, tú al final de Moribundo animas al lector a reflexionar sobre la pregunta de ¿por qué existen los cuentos? ¿Tú tienes una respuesta a esa pregunta? Bueno, yo creo tenerla, pero no creo que sea no creo que sea empírica ni mucho menos. Yo creo que existen los cuentos porque el ser humano tiene una necesidad desde sus primeros días, yo creo, a contar hazañas y a contar historias. Yo creo que es algo intrínseco de nuestra especie. Se puede ver en las cuevas de Altamira, se puede ver relatos victorianos, se puede ver en Marvel, se puede ver en Grecia, se puede ver en todos lados. Siempre nos ha gustado contar historias sobrenaturales o historias más mundanas, pero historias al fin y al cabo. Entonces yo creo que una buena historia es la que no solo te cuenta pues hoy he ido a comer o hoy me levanté. Eso es un diario. Una buena historia tiene un mensaje detrás y tiene sobre todo una lección que darte. Yo creo que los cuentos existen básicamente por eso, porque cuando somos pequeños nacemos aquí, aparecemos aquí, ¡pop! Y es un mundo hostil realmente. O sea, es un mundo que si no tienes cuidado en 0, está fuera, ¿no? Por eso necesitamos a nuestros padres que nos cuiden o tutores que nos enseñen, que nos eduquen y cosas así. Entonces los cuentos nos sirven muchísimo, sobre todo de pequeños, para ir spoileándote un poquito las cositas que te vas encontrando cuando te crezca el bigote, ¿sabes? Decir, vale, pues lo mismo el lobo feroz, pues no es literalmente un lobo feroz que te va a comer y se va a vestir de tu abuela, ¿sabes? Pero lo mismo es ese tío que está en la discoteca, pesado, que te invita a un cubata y a otro y luego se va y pasa lo que pasa. O lo mismo esas madrastras malvadas no son madrastras y son madres. O lo mismo esas hadas madrinas no son tipas con vestidos y alitas, sino que son pues tu psicóloga o tu pareja en ese momento, o tu editor que te ayuda en los momentos en los que estás desesperado, o lo que sea, ¿vale? Entonces no dejan de ser al final metáforas de cosas que te vas a encontrar. Y precisamente Moribundo, como hemos dicho un poco al principio, surge de esa necesidad de contar algo que yo creo que no estaba explorado en cómic, al menos yo lo desconocía,
que es hablar de este tipo de peligros, de las relaciones tóxicas o de la depresión y tal, utilizando pues una figura romántica como puede ser el vampiro. Me consta que sí que ha habido películas que ha tratado a la figura del vampiro, pues con tintes, vamos a decir, tóxicos o con Arrebato incluso, de Zulueta, por ejemplo. Sí que o El Ansia, la película del Ansia, con Catherine Deneuve y tal, con David Bowie. Sí que hablaba, incluso hacía símiles con enfermedades de transmisión sexual también, que era un enfoque muy interesante. Pero en cómic me faltaba encontrar algo que pudiera llegar a un público, pues eso, que joven y no tan joven, que yo creo que también eso, como ha dicho Luis, ¿no? Que se han juntado como diferentes cositas. Se han juntado que el cómic ha salido ahora en plena Spooky Season, ¿no? Se ha juntado que la gente está mucho más concienciada con el tema de la salud mental, me incluyo yo. Se ha juntado también que los vampiros nunca pasan de moda, parece que siempre hay ansias y ganas por nuevas historias de vampiros. Y se ha juntado también este revival del movimiento Vértigo y de estos cómics más de autor o más artísticos o no tan mainstream, que para el nostálgico pues lo va a ver y va a decir ostras, como los cómics de Vértigo, qué ganas de tenerlo, de leérmelo y tal. Y para la gente que no conozca esos cómics puede ser un acercamiento muy, muy positivo y les puede parecer algo muy original y muy rompedor de wow, no, vengo del manga o vengo del cómic de Marvel más mainstream y de repente me encuentro esto que es como qué raro, ¿no? Qué distinto. Nada más lejos de la realidad. Es como los pantalones de campana que un día están de moda y otro día es lo más hortero del mundo. Hemos tenido la suerte de que ahora se ha puesto de moda, pero lo mismo de aquí a un año o dos, esto es lo más hortero del mundo. Por eso es importante que se lo compre la gente ahora. Ahora, por todo esto que os han contado Fran, Luis y Elena, y por muchas otras cosas que hemos preferido que descubráis por vosotros mismos, os animamos a que leáis Moribundo, que no os vais a arrepentir. Fran Mariscal, autor de este maravilloso cómic, muchísimas gracias. A vosotros. Luis Martínez, editor y director editorial, gracias, amigo. Gracias, José. Elena Zamblar, responsable de marketing, muchas gracias. Gracias a vosotros. Por favor, tenéis que ver este episodio, darle like, comentarlo, que Fran y su cómic bien lo merecen. Hasta el próximo Normaland. Gracias por seguirnos. Encuéntranos en las redes sociales de Norma Editorial y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros programas. Recuerda que, además de YouTube, nos puedes escuchar en Spotify, SoundCloud y el resto de agregadores.